Michoacán, honestidad y trabajo. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. El día de hoy tenemos a nuestro amigo Raúl Correa. Raúl, ¿cómo estás? Buenos días. Soy Morelia Fuentes y soy jefa de capacitación de SEDECO. A nombre de la Secretaría te doy la bienvenida a este espacio. ¿Qué tal? Mucho gusto, muchas gracias. Oye, Raúl, pues voy a hablarle un poquito al público acerca de ti. Raúl, el día de hoy tenemos, como les comentaba, tenemos la capacitación de retos y motivación en el emprendimiento. Raúl es emprendedor y asesor de proyectos de desarrollo tecnológico. Es dueño y fundador del laboratorio de desarrollo tecnológico que se llama Hyperactive y dueño y fundador de Broadbot. Bueno, Raúl, yo creo que por aquí nos vas a hablar un poquito también de tus empresas y te dejamos en tu foro. Sí, bueno, como ya mencionaste, soy Raúl Carrera, tengo 21 años y empecé mi rumbo de emprendedor a los 17 años. Empecé fundando el laboratorio de desarrollo tecnológico Hyperactive. En este laboratorio nos dedicamos a desarrollar tecnología para compañías y para terceros. Sobre todo soluciones muy específicas que no se encuentren en el mercado. A eso nos dedicamos en el laboratorio. Y en Broadbot es una empresa de entretenimiento donde fabricamos y vendemos vehículos de combate para combate robótico. Ok, perfecto. Pues bienvenido, Raúl, aquí a la Academy y estamos aquí pendientes de ti. Muchas gracias. Muy bien. Pues hoy voy a hablar de los retos y la motivación en el emprendimiento, que creo que es una parte muy importante del proceso de emprendimiento y me gustaría hacerlo a través de mi propia experiencia. Como mencioné antes, yo comencé a los 17 años y comencé enfrentando el primer reto del emprendimiento, que es tomar la decisión de emprender. Esto podrá sonar sencillo. Sin embargo, para la mayor parte de las personas nos implica un sacrificio grande porque pues emprender toma tiempo, toma dinero, toma muchos recursos. Entonces, yo tomé la decisión de emprender cuando estaba en la preparatoria y por mis circunstancias no podía no podía seguir atendiendo a clases y emprender al mismo tiempo. Entonces, tomé la decisión de salirme de la preparatoria y comenzar mi proyecto. Esto no fue sencillo y se necesitó de mucha motivación para hacerlo y creo que es algo muy importante para los futuros emprendedores que estén seguros de lo que quieren hacer. No sugiero a todo el mundo que se salga de la preparatoria, obviamente pues son circunstancias distintas, pero sí que piensen muy bien lo que van a hacer, cómo van a hacerlo. En la cuestión del emprendimiento se necesita estar seguro, se necesita tener esa determinación, porque si no, pues el camino no va a llegar muy lejos. Entonces, ese fue el primer reto. El primer reto fue decidirlo. Una vez que decidí salir de la preparatoria e iniciar, pues el siguiente reto es cómo hacerlo. Cuando yo empecé, yo no tenía idea de cómo funcionaba una empresa, de cómo funcionaba un emprendimiento. No sabía de muchas cosas que ahora sé y que me hubiera gustado saber en ese momento. Entonces, puede ser algo desalentador el ver un camino y tener que navegarlo a ciegas, básicamente, a diferencia de, no sé, ir a la escuela o de trabajar para una empresa, en un trabajo. El ser emprendedor requiere que tú mismo vayas abriendo tu camino. Entonces, eso puede ser muy complicado. Hay mucho material en internet y te puedes acercar, sobre todo en mi caso fue acercarme a una incubadora de negocios. Entonces, sí hay lugares donde te pueden enseñar, te pueden abrir un poco los ojos, pero al final del día, tú eres la persona que se va a abrir su propio camino y eso es muy complicado. Entonces, cuando yo empecé, bueno, la curva de aprendizaje es muy
pronunciada. Hasta ahorita creo que puedo decir que sigo aprendiendo, pero parte de todo eso, cuando ya me acerqué a la incubadora, te empiezan a enseñar sobre negocios, sobre manejo, administración de empresas, y sobre todo yo también tuve que hacerme experto en tecnología, que pues es mi área, porque para saber los límites de mi empresa, saber qué puedo hacer, qué no puedo hacer, qué proyectos puedo tomar, necesitaba saber muy bien cuáles eran los límites de la tecnología y de la tecnología que yo podía desarrollar. Eso también es muy importante para un emprendedor, el conocer sus propios límites, los límites de lo que puede hacer. Esta parte de conocer tus límites, lo tomé mucho en cuenta cuando inicié, porque yo tenía muchos proyectos, yo tenía muchas ganas de hacer muchísimas cosas, sin embargo, sabía que tenía recursos limitados, tanto de tiempo como económicos. Entonces, algo muy, muy importante para los emprendedores, y es un error que veo en ocasiones, es un poco común, y es que los emprendedores al inicio, su primer proyecto quieren que sea el más alto, el más complicado, el más complejo. Tener esta ambición no es incorrecta, sin embargo, es muy importante ser realista con lo que uno puede hacer, con lo que uno puede conseguir. De todos mis proyectos, yo inicié con Brawlbot, que para mí era el proyecto más asequible, y se tiene que lograr ese balance entre la ambición de uno mismo y lo que tus propios recursos te pueden permitir. En mi caso, Brawlbot fue lo más cercano que conseguía este balance. Brawlbot, menciono, es el proyecto de combate robótico. Entonces, lo que yo tenía que hacer era desarrollar un vehículo y una red de vehículos que pudieran comunicarse y pelear en tiempo real entre sí, básicamente como llevar un videojuego a la vida real. Al final, este proyecto me ha tomado más de 3 años desarrollar. Al principio nunca pensé que fuera tan complejo, y me alegra haber elegido un proyecto que no fuera tan complejo, porque si no, me tardaría muchísimo más tiempo. Pero es eso es parte del emprendimiento, es tomar una decisión, apegarse a ella y seguir sin importar lo complicado que pueda llegar a ser el proyecto. También mientras desarrollaba Brawlbot, me di cuenta que mi potencial más grande era el laboratorio de Hyperactive. Las personas que desarrollaban la tecnología eran mi recurso más fuerte, mi carta más fuerte. Entonces preferí explotar esta parte y logré que el laboratorio de Hyperactive fuera mi empresa principal. Al principio yo no tenía esto planeado, ni siquiera tenía planeado hacer un laboratorio de desarrollo tecnológico, pero una vez que estaba ya en el desarrollo de Brawlbot, me di cuenta que eso era lo más sencillo y lo mejor. Entonces, para un emprendedor también es muy importante saber improvisar, saber jugar con la mano que a uno le dan. No siempre ser tan aferrado a una sola cosa, sino mantener en la mira lo que quieres conseguir, pero también contemplar los otros caminos que se te pueden presentar. Como emprendedor esto es esencial, esto es vital. Se necesita improvisar, se necesita saber manejar tus recursos. En este caso, yo pivoté la idea de negocio que tenía y desarrollé 2 empresas en lugar de una sola. Entonces, sí, esto es de los retos también más
difíciles como emprendedor es saber en qué momento abandonar un plan que ya tienes concebido o modificarlo. Yo en muchas ocasiones he tenido que abandonar otros proyectos. He trabajado ahorita no podría mencionar cuántos, pero he trabajado en muchísimos proyectos y no todos son buena idea, honestamente. Creo que también hay que ser honestos con nosotros mismos, hay que ser realistas. No todos funcionan. Yo he desarrollado mucha tecnología y al final del día o es muy complicada y resulta ser algo que no puedo hacer, o resulta que es algo que el mercado pues no tiene mucho interés. Esto es el pan de cada día para un emprendedor. Nosotros lo podemos ver como un error, como un fallo, como un fracaso, pero al final del día son pequeñas lecciones. A través de eso nosotros vamos aprendiendo qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, y aún así yo sigo aprendiendo. Ahora, con tantos retos, con tanta dificultad, es muy sencillo para una persona perder la motivación. Eso es algo que yo veo con los emprendedores. He conocido algunos emprendedores que pueden tener un muy buen proyecto, un proyecto que yo veo que tiene potencial. Sin embargo, en 6 meses, en un año, ya no escucho nada de ellos. Resulta que ya no están haciendo, ya no lo están desarrollando. Y siempre me pregunté, bueno, ¿esto a qué se debe, no? ¿Por qué tantos emprendedores abandonan el rumbo? Y bueno, la razón es sencilla, es la motivación. Ser emprendedor, dedicarse a esto es muy complejo en la cuestión de la motivación. Si para un futuro emprendedor probablemente esté muy motivado, tenga muchas ganas de hacer lo que vaya a hacer, el proyecto que vaya a desarrollar. Sin embargo, una vez que se empieza y se empiezan a encontrar con todos estos retos, con todas las complicaciones que conlleva ser emprendedor, después de 6 meses, después de 5 meses, por mucho después de un año, se pierde esta motivación. Estas ganas que se tenían al inicio se pueden desvanecer. Este es un fenómeno muy común y se presenta en muchas otras áreas de la experiencia humana, pero en el caso específico del emprendimiento, lo que se tiene que hacer o lo que yo he encontrado que funciona para los emprendedores que queremos hacer esto por mucho tiempo es aprovechar estos primeros meses, estos primeros años de motivación, donde estamos muy motivados, y convertir esa motivación en disciplina. ¿Por qué? Porque no todos los días nos vamos a despertar con las ganas de trabajar en nuestro proyecto, sobre todo cuando uno no ve resultados. Y en cuestión del emprendimiento, generar resultados toma muchísimo tiempo. Muchísimo más tiempo que, por ejemplo, trabajar, tener un trabajo tradicional o asistir a la escuela. En estos dos casos, el resultado se ve casi inmediato. En la escuela tienes calificaciones, en el trabajo tienes un sueldo, ganas dinero. Sin embargo, en el emprendimiento que tienes, pues no tienes casi nada. No vas a empezar a generar dinero o ganancias inmediatamente. Entonces, esto puede generar mucha duda en la persona, incertidumbre, y es totalmente aceptable. Sin embargo, pues uno debe confiar en sí mismo, confiar en que lo que está haciendo es lo correcto, que las decisiones que está tomando son las mejores decisiones que puede estar tomando en el momento. Para mí esa es mi filosofía. Durante mucho tiempo, aunque no vea resultados, aunque no vea algo que se esté logrando lo que yo necesito que se logre, la manera en que yo continúo haciendo las cosas es siempre tomar la mejor decisión que puedo tomar en el momento. De esta manera me aseguro que
el resultado que se vaya a dar en el menor tiempo posible. ¿Qué es lo que puede pasar? Cuando uno está desmotivado, empieza a tomar decisiones que no necesariamente son las mejores. Esto lleva a que el emprendimiento, el proyecto de una persona no se logre y no se dé en el menor tiempo posible. Y eso desalienta más a la persona, provoca que se desmotive más y esto es un círculo vicioso. Por eso es muy, muy importante generar la disciplina para mantenerte activo, mantenerte asertivo y poder lidiar con el emprendimiento. Nunca hay que olvidar la razón por la que uno inició. Esos primeros meses, sobre todo previo al emprendimiento, es cuando uno está más emocionado, porque uno no conoce todo por lo que va a pasar. Entonces, recordar esos primeros meses, esos primeros instantes donde uno tiene muy claro lo que quiere, tiene mucha hambre de conseguir todo lo que se propone, y aunque pierdas esa motivación, esas ganas, de nuevo, no todos los días uno amanece con esas ganas, sí tomar cada día como una oportunidad para tomar la mejor decisión posible. Yo en este momento, por ejemplo, me encuentro en una posición un poco compleja porque estoy lanzando una nueva empresa que se llama Human Tech, y bueno, pues como todas las nuevas empresas, toma tiempo comenzarla, toma tiempo construirla y toma aún más tiempo empezar a ver resultados. Entonces, yo en este momento estoy aplicando mi propia filosofía, que es simplemente toma las mejores decisiones que puedas, administra tus recursos de la mejor manera que puedas, y eso eventualmente va a dar resultados. Es muy importante también saber si eres el tipo de persona que está dispuesto a ser un emprendedor, porque puede resultar muy llamativo el ser emprendedor, puede resultar atractivo el ser tu propio jefe, el tener una empresa. Sin embargo, no es para todos. No es un trabajo que sea sencillo. Se necesita mucha resiliencia, se necesita mucha disciplina, se necesita mucha convicción para hacer esto. Invito a todo el mundo a que pruebe ser emprendedor, porque en estos momentos necesitamos de estas nuevas ideas, nuevos proyectos, necesitamos esta acción. Sin embargo, es importante saber y aceptar cuando una persona, o si eres el tipo de persona que es capaz de llevar un proceso de emprendimiento. Hay que tener en cuenta que es muy, muy complicado. Es muy, muy complicado. Yo muchas veces, bueno, pues ya llevo haciendo esto 4 años. Mucho tiempo he pasado noches difíciles donde lo único que puedo pensar es en mis proyectos, en si estoy haciendo las cosas de manera correcta. Entonces, es algo que te va a quitar el sueño. Definitivamente es algo que te va a tener muy estresado, pero vale la pena cuando uno está con esa convicción, cuando uno tiene esa convicción, vale la pena pasar por todas estas experiencias, pero sí, se necesita mucha, mucha resiliencia, porque estos malos momentos o estos momentos agrios se van a presentar a menudo. Esa es una realidad del emprendedor. Casi siempre estamos estresados, casi siempre tenemos algo que no nos hace estar bien, pero esa es la manera en que estamos, es la manera en que existimos. Eso, al menos a mí, es lo que me motiva a seguir, a progresar.
es este constante estado de estrés, de preocupación, tomar esas experiencias duras y convertirlas en avance. Pero bueno, para un emprendedor eso, o un futuro emprendedor, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y en cuestión de los retos, también se presenta esta parte de un emprendedor no tiene un camino predeterminado. Yo tomé un camino y esa es la manera en que yo lo hice. Sin embargo, si alguien me pregunta, oye, dime qué es lo que hiciste para replicarlo, hacer lo mismo yo no recomendaría eso. Cada emprendedor tiene su propia circunstancia, tiene su propio contexto, tiene sus propios recursos. No es lo más eficiente copiar el camino de otra persona. Para un emprendedor, uno de los retos más grandes es navegar este camino, navegar todo este proceso, prácticamente a ciegas, ir descubriendo cada nuevo tramo con la experiencia que uno va teniendo. A veces se tropieza uno, a veces se cae, y eso es muy, muy común, tener estos tropiezos. Sin embargo, es también muy importante poder levantarse, poder aprender de los errores que uno va teniendo, para que en la próxima vez que se te vuelva a presentar no vuelvas a cometer el mismo error, o al menos sepas cómo salir de una situación complicada. Pero esta parte también es la que yo he visto que a muchos emprendedores se les complica, y es lo que eventualmente hace que abandonen el emprendimiento. Y lo entiendo muy bien. No es un camino seguro, para nada. No es un camino que te va a dar seguridad en la vida. Es al contrario, te da muchísima incertidumbre. Y algunas personas prefieren la seguridad, y eso es totalmente válido. Sin embargo, y lo que hablaba antes, ¿no? Saber qué tipo de persona eres, si eres el tipo de persona que tiene esa capacidad de ser emprendedor, necesitas ser una persona que esté cómoda fuera de su zona de confort. Eso es de ley para un emprendedor. Un emprendedor que encuentre su zona de confort y se quede ahí, pierde una parte de lo que lo hace emprendedor. Muchas ocasiones, algunas ocasiones he visto emprendedores que abren un proyecto, que tienen un proyecto, logran que empiece a ser redituable, logran que empiece a dar resultados, y ahí se quedan. Se quedan como directores ejecutivos de su propia empresa, y ya no siguen avanzando. Se transforman de emprendedores a empresarios, y eso está bien. Sin embargo, el ser emprendedor requiere que continúes elaborando, que continúes creando. En mi caso, yo no pretendo ser el director ejecutivo de mis empresas. Ese no es el modelo de vida, o el modelo de negocio que yo voy a seguir. Podrá sonar muy atractivo, ¿no? Ser el director ejecutivo de varias empresas. Sin embargo, ser el CEO de una empresa requiere mucho tiempo, y requiere el esfuerzo continuo de una sola persona para que esa empresa continúe, para que esa empresa avance. Como emprendedor, yo lo que hago es generar una empresa, hacer que sea redituable, y únicamente quedarme como dueño de la empresa, o vender la empresa en dado caso. Eso es lo que diferencia a un emprendedor de un empresario. Un empresario se puede quedar con la empresa, se enfoca en una sola empresa, pero como emprendedores lo que hacemos es estar cambiando muchas veces de empresas,
generar nuevas empresas. Algunas funcionan, algunas no funcionan, pero se necesita esa creatividad para seguir generando proyectos. Eso es el valor que nosotros aportamos al mundo, es esa creatividad, son esos nuevos proyectos. Cuando empiezan los emprendedores y empiezan pues siempre con el proyecto que más quieren, su primer proyecto, es común que una vez que se desarrolle ese proyecto y sea exitoso, que ya que tu primer proyecto sea exitoso es poco común y sí, es raro. Pero el primer proyecto que desarrolles que sea exitoso, normalmente lo que se puede presentar es que te hagan una oferta por ese proyecto, lo quieran comprar. Y muchos emprendedores tienen miedo a vender su empresa porque le tienen mucho cariño, y eso es entendible. Un emprendedor trabaja muchísimo para hacer que una empresa funcione, que un proyecto funcione, y de repente alguien te ofrece una cantidad de dinero porque abandones ese proyecto y se lo vendas. Esto es algo que necesitamos aprender como emprendedores, y es a dejar ir, es saber que nuestros proyectos al final del día son productos. Nuestras ideas son productos y los productos se tienen que vender. Entonces, aunque le tengas cariño a un proyecto, a una empresa, un emprendedor pues tiene que estar dispuesto a venderlo. Y algunos emprendedores preguntan, ¿no? Oye, pero pues este es mi único proyecto, ¿qué se supone que haga después de esto? Bueno, pues por eso uno es emprendedor. Con ese dinero, un emprendedor lo toma e inicia otro proyecto, tal vez un proyecto más caro, tal vez un proyecto más complejo. Eso es mi modelo de negocio. Una vez que termino un proyecto, mi siguiente proyecto es más complejo, requiere más tiempo, más recursos. Así vas escalando tus proyectos y cada vez son más valiosos. Pero sí, siempre hay que dejar ir estos proyectos, no tener tanto apego y aprender que lo que nosotros hacemos es generar productos, generar empresas, generar tecnología y aprender a dejarla ir. Eso también puede desmotivar a algunos emprendedores. La parte donde tienen que abandonar un proyecto por el que han trabajado muy, muy, muy duro. Entonces, de todos lados es duro ser un emprendedor. Es muy, muy complicado. Es complicado incluso que te entiendan, sobre todo si no convives con otros emprendedores y tu círculo social no son otros emprendedores, tu propia familia. A veces es complicado que las personas te comprendan, que sepan por lo que estás pasando, porque, bueno, no es un camino sencillo y es un camino que la mayor parte de la gente, con el que la mayor parte de la gente no está realizado. Entonces, se presenta esta parte donde en los momentos difíciles, en las partes complicadas, uno es el que tiene que sacarse a sí mismo de este pozo en el que a veces uno cae. Uno tiene que levantarse por sí mismo, y eso pesa en las personas, y es completamente comprensible que a veces uno esté cansado, que a veces uno esté desmotivado, sin ganas de continuar, porque en muchas ocasiones a uno mismo le toca levantarse sin ayuda de nadie, sin apoyo externo, por esta razón, porque es complicado que entiendan, es complicado compartir por lo que uno está pasando. Entonces, para ser emprendedor hay que ser
hay que ser muy fuerte, hay que aprender a sobarse solito. Y sí, continuar de nuevo todos los días, tomar la mejor decisión que se pueda, eh, para no, para no abandonar la meta. Eh, es vale mucho la pena continuar, para los emprendedores que ya lleven más de un año emprendiendo, que ya lleven más de un año desarrollando algún proyecto. Primero, mis respetos, porque creo que ya una persona, sobre todo un emprendedor que ya lleve más de un año, significa que ya al menos ya convirtió parte de su motivación en disciplina, y eso es algo muy bueno. Una vez que se desarrolla esta disciplina, es muy, muy difícil detenerte, porque ya con disciplina el emprendedor no se detiene, no hay una fuerza que lo pueda hacer detenerse, y esa es otra cualidad de los emprendedores. Una vez que ya tenemos experiencia, es difícil detenernos cuando nos proponemos algo, lo hacemos o al menos lo intentamos con todos los recursos que tengamos disponibles. Pero para un emprendedor que apenas va empezando, que desarrolle esta disciplina, que se enfoque en desarrollar su proyecto, que no se preocupe por generar ingreso inmediatamente, porque no es tan sencillo, y no es tan fácil, pero sí vale la pena. Ya una vez que recorres el camino, créanme que todo esto que le pasa a uno, todo esto, estas dificultades, todas las veces que uno se cae, todas las veces que uno se siente mal, que todas las veces que uno simplemente no tiene ganas de seguir, son recompensadas, y valen la pena. También es muy importante uno mismo aprender a darse crédito. Esto es algo muy complicado. Para mí es muy complicado aprender a saber cuándo hiciste algo bien, cuándo te tienes que dar ese crédito que te mereces. Porque a diferencia de otros caminos que uno puede tomar en la vida, como un trabajo o en la escuela, es sencillo saber cuándo hiciste algo bien, porque hay alguien que te lo está diciendo, ya sea un maestro, ya sea tu jefe, te pueden decir que hiciste algo bien, se puede notar que tu trabajo estuvo bien. En la escuela, pues es muy sencillo, porque con las calificaciones te puedes enterar si lo que hiciste estuvo bien o estuvo mal. Pero como emprendedor, tú eres la persona que se evalúa a sí misma. Entonces, es muy complicado saber cuando hiciste algo bien, cuando hiciste algo mal, y en la mayor parte de las decisiones, uno se entera hasta que ya se dan las consecuencias, hasta que ya eh, pasó algo malo o pasó algo bueno. Entonces, esta parte genera mucha incertidumbre, pero cuando uno va empezando, cuando uno va avanzando, es muy, muy importante que uno mismo se reconozca lo que va avanzando, y tal vez otras personas no lo vean de la misma manera, porque si tú vas empezando y alguien te pregunta ¿a qué te dedicas? Le dices, bueno, soy emprendedor. Te van a preguntar, ay, ¿cuánto dinero haces? ¿No? Porque esa es la medida con la que las otras personas te van a medir. Pero si vas empezando, pues hasta el momento no has hecho nada de dinero. Al contrario, has invertido mucho dinero y no has recuperado nada. Entonces, es muy complicado para que las otras personas entiendan y vean este progreso que uno tiene como emprendedor, pero uno mismo es el que se tiene que reconocer y decir, ok, no sé, ya registré mi empresa, ya registré una marca, ya tengo un logo oficial. En mi caso, por ejemplo, fue cuando contraté a mis primeros trabajadores.
Para mí eso fue un gran paso y algo que me reconocí mucho, porque significaba que ya había sobrepasado lo que yo podía hacer solo. Ya necesitaba ayuda de una persona, de personas que fueran expertas en un campo. Entonces, ese reconocimiento es muy importante porque nadie más te lo va a dar. Y eso es algo que puede romper a un emprendedor y es el reconocimiento externo. Es muy difícil conseguirlo, es casi inexistente cuando vas empezando. Entonces, si eres una persona que necesita reconocimiento externo, va a ser complicado. Esa parte va a ser muy complicada. Y lo que sugiero es que conviertan esa necesidad de reconocimiento externo de otra persona por el propio, que al final del día es muchísimo más valioso que cualquier otro reconocimiento cuando tú mismo te das cuenta que hiciste algo bien, que lo que hiciste fue lo correcto y la mejor jugada, vale muchísimo más que cualquier otra persona te lo diga, pero uno debe aprender a valorar su propia palabra. Y eso también es complicado para un emprendedor por nuestra misma naturaleza. No somos personas que se quedan satisfechas con lo que hacen. Lo que necesita ser un emprendedor es siempre estar en movimiento, siempre continuar, siempre seguir avanzando. Cuando uno hace algo, lo siguiente que tiene que hacer debe ser mucho mejor. Con esta manera de ser, es muy complicado decir, ok, lo que hice estuvo bien y fue suficiente. ¿Por qué? Porque para uno nunca va a ser suficiente. Para un emprendedor ya con trayectoria, lo que uno hace nunca es suficiente. Los logros que uno obtiene por esta manera en que nosotros concebimos la vida y nuestros proyectos y todo a nuestro alrededor es siempre conseguir más, siempre hacer más, siempre lograr más. Esto es lo que, al menos a mí, es lo que me motiva, es lo que me conduce, lo que me mantiene activo, es siempre es mejorar, ser una mejor versión de mí mismo. Pero también es importante y decir, ok, tengo que valorar que lo que he hecho hasta ahorita ha estado muy bien, las decisiones que he tomado han sido las correctas, la administración de mis recursos ha sido eficiente, ponerse uno su estrellita y después continuar. Y también, ahora que menciono esta parte de la administración de recursos, esto es una realidad. No todas las personas tienen, cuando empiezan, los recursos para ser emprendedores. Y esto es algo muy común. Hay personas que venden la idea de que cualquiera puede ser emprendedor, de que cualquier persona puede hacer su propio proyecto. Esto es correcto, pero es más complejo que eso. Uno necesita recursos. Yo, en mi caso, no tenía todos los recursos del mundo cuando comencé, y lo que hice fue salirme de la preparatoria. Yo iba a una preparatoria privada, y ese dinero que mis papás invertían en mi preparatoria, lo tomé y les pedí que me lo dieran para yo empezar mi propio proyecto. Entonces tuve que hacer ese sacrificio de o ir a la preparatoria o ser emprendedor. Y para una persona que va empezando, normalmente se va a presentar ese reto, donde pues uno no tiene mucho dinero con que trabajar, y el emprendimiento requiere de muchísima inversión constante, porque aparte esa es otra cuestión.
no solo necesitas hacer una inversión grande, sino que necesitas invertir de manera constante. Yo, por ejemplo, que pago a mis empleados, pues eso siempre es una inversión, yo lo veo así, como una inversión constante. Entonces, un emprendedor necesita saber muy bien dónde está parado en cuestión de qué recursos tiene. Y siempre hay maneras de conseguir recursos, ya sea buscar inversionistas, buscar fondos internacionales, pero por lo regular cuando uno comienza, pues solamente tiene el dinero de su familia o el dinero que uno tenga por sí mismo. Entonces, es muy importante que el emprendedor sea muy bueno y creo que esa es la habilidad que uno tiene más desarrollada sobre que sea el manejo de recursos, el saber de si tengo este mes 3,000 pesos o si tengo 30,000 pesos, cuál es la manera más eficiente, cuál es la mejor manera en que puedo usar ese dinero para conseguir lo que quiero conseguir. El manejo de recursos es algo innato para un emprendedor, es algo que necesitas tener y se puede aprender, se puede desarrollar y mejorar, pero básicamente un emprendedor necesita esa habilidad de cajón y es saber cómo administrar sus recursos, ser muy bueno administrando sus recursos, ser bueno ahorrando, ser bueno seccionando el capital que tienes. Eso es una parte muy importante para el emprendedor. Y ya para terminar esta charla de retos y motivación en el emprendimiento, puede sonar que el emprendimiento es algo no deseable, es algo demasiado complicado, es algo muy duro, es algo que es muy difícil, pero al final del día, si tomas tu proyecto paso a paso y no te abrumas por todo el camino que tienes por delante, por todos los retos que tienes por delante, si desmenuzas tu reto en lo que tienes que hacer inmediatamente para seguir avanzando, se hace algo sobrellevable. Entonces yo recomiendo a las personas que consideren, a las personas que quieren ser emprendedores, que consideren si están dispuestos a aceptar ese reto, si están dispuestos a soportar todo lo que conlleva ser un emprendedor, si son el tipo de persona que es fuerte, que son resilientes, que saben manejar sus recursos e intentarlo, buscar personas que ya hayan recorrido ese camino, buscar mentores, siempre van a ayudar, no van a ser la experiencia regalada para uno, pero sí sí pueden mejorar la experiencia que uno tenga como emprendedor. Es muy importante preguntar, es muy importante conocer sobre los temas que un emprendedor debe conocer: economía, relaciones sociales, administración de empresas, aprender mucho. El ser emprendedor no significa dejar de trabajar, al contrario, es trabajar el doble, el triple, porque hay mucha competencia allá afuera, hay muchísimas personas que están haciendo lo mismo. Entonces, para ser un emprendedor destacado, uno tiene que esforzarse muchísimo más que el resto y aprender a uno mismo, reconocer su propio esfuerzo y darse uno el valor que uno merece. Y eso, intentarlo y convertir la motivación en disciplina. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. ¿Alguno de nuestros participantes tendrá preguntitas para Raúl? Tenemos algo en el chat, a ver. Bueno, solamente tenemos la encuesta, los invitamos a ver si nos pueden apoyar a llenar esta pequeña encuesta
para saber sus necesidades de capacitación y para saber qué tanto vamos avanzando con ustedes y cómo estuvo la ponencia el día de hoy. Oye, Raúl, pues muchísimas gracias. La verdad es que queremos agradecerte a nombre del Gobierno del Estado, de la Secretaría de Desarrollo Económico y principalmente de la Academia de Michoacán, que es este programa donde estamos dando apertura a emprendedores como tú, de que estés con nosotros. Muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tu experiencia y pues esperamos verte pronto con nosotros. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes. Raúl, fíjate que quiero comentarte que por ahí la Secretaría te emite un reconocimiento formal de manera escrita, te lo haremos llegar en breve, le voy a pedir aquí a Rodri, que es nuestro enlace contigo, que me haga el favor de entregártelo. Si tenemos oportunidad de que pases a Espacio Emprendedor por él en algún momento, también avísanos, porque sí lo tenemos allí firmadito, nos lo firma el encargado de despacho, el licenciado Rubén Medina, y nuestro director de Economía Social, que es el licenciado Rubén Calderón. Entonces, esa es una forma que tenemos nosotros de agradecerte que estés aquí. Ok, muchísimas gracias. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos, los esperamos el viernes. Recuerden que mañana no hay, pero el viernes hay doble. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Michoacán, honestidad y trabajo.